Es muy importante el tiempo que necesitemos, darnos el tiempo, permitirnos darnos el tiempo que necesitemos y que sea necesario para sanar las heridas. Y sobre todo cuando traemos de nuevo heridas del pasado. Porque hay cosas que, aunque sintamos que las hemos superado, cuando las traemos otra vez emocionalmente, puede ser que nos demos cuenta de que todavía quedan cosas allí por tratar. Para mí las heridas a veces se convierten en cicatriz y siempre quedará una cicatriz muchas veces donde ha habido una herida muy fuerte. Yo no le digo a nadie y jamás le diría olvida lo que te ha sucedido. Eso no se lo diría jamás. Jamás le pediría que perdonara a quien le haya herido, tampoco se lo pediría. Creo que las fórmulas más efectivas para sanar es perdonarte a ti mismo, y yo creo que eso sería el primer paso a una sanación posible. No a un olvido, no a un perdón hacia el otro, que no es necesario. Yo eso nunca le pediría a alguien, perdona a tu verdugo, no. Eso no podría hacerlo. Pienso que es importante perdonarte a ti, porque tú necesitas perdonarte a ti para que la vida pueda seguir para que tú puedas seguir en la vida y la vida te mantenga, porque es un proceso complejo, pero yo creo que el primer paso es eso, empezar a perdonarte, empezar a decirte a ti mismo, me perdono, me perdono, me perdono, por lo que sea. Y continua y constantemente, así como practicamos el espejito espejito, en el espejito espejito podemos hacer el perdón. A veces no podemos ni mirarnos. Hay personas que no son capaces de mirarse para perdonarse. Porque la herida puede ser muy grave y muy fuerte o muy reciente. Pero lo de tocarse el corazón y decirte con los ojos cerrados me perdono, puede iniciar un proceso de sanación. Eso es lo que yo creo. Y eso es lo que yo te recomendaría porque yo lo he hecho y a mí me ha funcionado. Para otro tipo de cosas como las relaciones familiares, cosas con padres y esto, pues yo tengo la historia de mi padre que, bueno, básicamente con mi padre lo que yo hice fue quitar el vínculo. Es decir, bueno, yo no quiero más discusiones con mi padre, pues simplemente lo que hice, porque de alguna manera me vino la respuesta, me pregunté. Y esto también es importante. ¿Qué necesitas tú? Es una pregunta que deberíamos apuntar ahí en el cuadernillo de los apuntes. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito para sanar? ¿Qué necesito hacer para perdonarme, por ejemplo? ¿Qué necesito hacer para seguir adelante? ¿Qué necesito hacer para que este conflicto con esta persona pues termine de una vez, ¿no? Si es una persona que está en tu vida, pues el conflicto de alguna manera tendrá que solucionarse. Si es una persona que no está en tu vida o que no va a estar en tu vida, pues igual ni siquiera necesitas solucionar nada. Pero generalmente los conflictos o los mayores conflictos son con las personas que tenemos más cerca, ¿no? Esos son los donde hay más conflicto, donde puede haber más conflicto. Porque tienes que lidiar con la persona, tienes que verles, tienes que estar con él, no sé qué, es más difícil. Entonces, en ese caso yo creo que lo mejor es procurar tratar de hacer las paces contigo y procurar encontrar una fórmula. Yo me pregunté qué puedo hacer yo en esta situación con mi padre. Pues no tenía ningún libro, me decía lo que podría hacer, pero me lo pregunté a mí y vino la respuesta. La respuesta fue, pues, deja de ver a tu padre. Bueno, eso me lo decía yo a mí mismo. O sea, bueno, pues será dejar de verle como un padre y yo tratar de ser su hijo, ¿no?
Pero fijaros que es mi punto de vista, no su punto de vista, es el mío. O sea, yo necesitaba eso para mí, yo necesitaba sanar esa situación y él no tenía, o sea, él estaba involucrado porque estábamos los dos en la ecuación, pero él no se enteró absolutamente de nada. Esto lo hice yo para mí, porque yo necesitaba sanar ese conflicto, porque para él el que yo estuviera o no estuviera, eso le daba igual. El problema lo tenía yo porque realmente me daba cuenta de que él no sentía un vínculo hacia mí. Entonces dije, pero ¿por qué estoy luchando yo por un vínculo que no existe? Entonces vamos a descartar este vínculo, vamos a descartar que es mi padre, porque realmente la paternidad para mí o la maternidad pues es algo que se gana. Es decir, hay personas que no han tenido madres, madre biológica por lo que sea, pero han tenido madres que les han cuidado y que han sido sus madres a pesar de que no eran sus hijos o sus padres, ¿no? Es muy típico que en las relaciones aparezcan padres. En mi relación, por ejemplo, no tenía padre, pues mi padre era mi madre. Y para mí llamarle padre a mi padre, pues para mí era una ofensa hacia mi madre, que era la persona que se había encargado de hacer ese trabajo, de hacer el trabajo de madre y de hacer el trabajo de padre. Y también era una ofensa para todas las figuras paternas que habían estado a mi lado y que me habían dado pues un crecimiento masculino, por decirlo de una manera, pues mis tíos, mis amigos o personas que estuvieron en mi vida que se convirtieron en mis padres, ¿no? Que me adoptaron de alguna manera. Entonces, para mí decirle padre a mi padre, pues era decir como, pues este señor no es mi padre, porque para mí padre es una persona que se ha preocupado por ti, que ha estado contigo, que te ha apoyado, que te ha cuidado, que te ha querido. Eso es un padre. Eso es un padre. Y a veces tenemos padres que ni siquiera han sido nuestros padres y que nunca les veremos como padres, pero luego te pones a pensar y dices, ojo, pues que mis tíos han sido más padres que él. O yo qué sé, ¿no? Entonces tú te empiezas a dar cuenta y dices, ¿para qué le voy a dar yo este título si no se lo ha ganado? No se lo ha ganado. Entonces, si no se lo ha ganado, nunca ha hecho ningún esfuerzo, nunca le ha interesado ser mi padre, pues vamos a liberarle de esa carga. ¿Y cómo lo liberé? Pues lo liberé yo. Le liberé yo de esa carga de ser mi padre y yo de ser su hijo, porque esa era otra carga. Yo tenía la carga de tratar de ser un hijo para él. Y para mí eso me creaba un gran conflicto, porque decía, ¿cómo puedo ser yo hijo de esta persona si nunca ha sido mi padre? No sé cómo será el caso cuando tienes padre. Es decir, cuando tienes un padre y tienes conflictos con él y el padre existe, pues ahí será de otra manera. Habrá que buscar otra fórmula, pero esa fórmula quizá la puedes encontrar tú mismo preguntándote. Este ejercicio que este ejemplo que te estoy dando, fue como yo encontré mi fórmula, mi verdad para solucionar esto. Pero realmente todos podemos encontrar una manera porque cada caso es diferente. Yo no soy una persona que crea que puedo sanarte a ti. Yo creo que tú puedes sanarte a ti. Así como dice el libro de Luisa Hay, usted puede sanar su vida. Realmente es así. El mejor médico, el mejor maestro, el mejor psicólogo, el mejor terapeuta, el mejor sanador que vamos a poder encontrar en la vida lo tenemos en el corazón y somos nosotros mismos, porque nadie nos conoce mejor. Nosotros nos conocemos a nosotros mejor que nadie. Y nadie puede saber tu historia, tu dolor, tu sufrimiento mejor que tú mismo. Entonces, generalmente las respuestas a cómo soluciono esto, lo puedo conseguir a través de mí mismo, o sea, de ti mismo. Es la mejor herramienta y es la herramienta que te brindo. No pienses que yo te voy a sanar, eres tú el que tienes que hacer el trabajo de sanarse, que tienes que enfrentarte a la situación y decir, ¿cómo puedo sanar esto? No se trata de ir por ejemplo, hay gente que dice, no, es que tengo que ir. Ojo, no es mi caso.
Hay gente que dice, no, es que yo quiero verle la cara a la persona esta que me agredió, no sé qué, porque lo necesito. Vale, pues si lo necesitas, hazlo. No te estoy recomendando que lo hagas, pero hay gente que lo ha hecho porque le funcionaba, porque lo necesitaba y decía, yo necesito hacer esto. Vale. Si tú lo dices, te lo creo. No, no voy a discutir en ese sentido. Y entonces cada uno necesita una medicina diferente. No todo el mundo necesita la misma medicina ni le sirve a todos nos sirve lo mismo. Por eso no os doy una receta mágica, porque esto no se trata de recetas mágicas. Se trata de mostraros un poco mi experiencia, lo que a mí me ha funcionado y trataros de dar un punto de vista diferente sobre cosas que, que os dirán, esto no es así, esto es asá. Vale. Cada uno tiene su fórmula y cada uno debe encontrarla. Tu verdad es la tuya, es tu vida, tu experiencia, tú eres un ser, cada uno de nosotros tiene una vida, ha pasado por experiencias absolutamente diferentes. Entonces no necesitamos la misma receta del otro. Lo más bonito de todo esto, de la vida, es que tienes que vivirla a tu manera. Es vivirla a tu manera. La vida es para vivirla a la manera de cada uno de nosotros. Cada uno tiene su manera de vivir la vida. Y por eso somos tan diferentes y tan diversos. Porque cada uno de nosotros es un individuo, un universo en sí mismo. Entonces es importante que descubramos cuál es mi mejor medicina. ¿Qué es lo que me puede sanar a mí? ¿Qué es lo que me puede ayudar a encontrar ese perdón para dentro de mi corazón? Que yo lo necesito para mí. Porque, ya te digo, yo no recomiendo, por ejemplo, esperar que la otra persona venga a pedirme perdón. Para mí eso no es una manera que tú puedas solucionar nada. No lo necesito. No lo necesito. Si ahora viniera a pedirme disculpas, le diría, pero ¿por qué vienes a disculparte? Aquí no hay nada que perdonar. Así, así, como Buda decía, no, no necesito tu disculpa porque no es necesaria ya. Ahora con 46 años no necesito disculpas tuyas. Ya eso ya caducó hace rato. Eso está caducado. Entonces no hace falta, porque incluso le podría decir, gracias, yo te agradezco por lo que hiciste, porque gracias a lo que hiciste soy la persona que soy ahora. Ahora mismo yo le podría dar las gracias a mi padre si viniera a disculparse, o es más, no necesito su disculpa, lo grabo aquí en este vídeo y lo digo. Padre, no necesito que te disculpes conmigo. Yo te agradezco. Te agradezco. Te agradezco porque gracias a eso que hiciste, yo soy la persona que soy hoy en día. Y estoy en el lugar en el que estoy gracias también a eso, a esa ausencia tuya. Con lo cual no tengo nada que perdonarte. Solamente tengo gratitud. Porque mi vida no ha sido nada mala, ha sido fantástica, la verdad. Y he hecho cosas que me han encantado. Y que realmente si me pongo a pensar un poco cómo eres tú, como es mi padre, ¿no? Si pienso un poco cómo es mi padre, digo, si hubiese tenido que vivir con mi padre, creo que no habría logrado ser la persona que soy. Creo que no habría logrado llegar hasta donde estoy ahora. No estaría ahora grabando este vídeo seguramente y estaría viviendo una vida seguramente muy diferente a esta, a la que he vivido. Porque para empezar seguramente mi padre jamás me habría dejado ser bailarín y ha sido una de las carreras más apasionantes que he vivido. Ha sido la cosa que más me ha hecho crecer en la vida y ha sido un arte que he cultivado con todo el amor de mi corazón. Realmente ha sido así. Y entonces digo, ostras, si me hubiese tocado vivir con mi padre es muy probable que no habría podido desarrollarme como bailarín. Nunca habría tocado un salón de baile, jamás, o sea, seguramente. Porque era un hombre que obviamente
no compartía los mismos gustos artísticos que los míos, en lo absoluto. Vamos, esto del arte le iba muy lejos a él. Entonces, o quizás no, no lo sé, ¿sí? Pero no me atrevo a decir si, o sea, podría haber sido, podría haber no sido, que ya sé, pero no importa ya. Lo importante es este momento en el que estoy, este momento en el que vivo, en este presente, y miro a mi alrededor, las cosas que es donde estoy parado, lo que estoy haciendo, y me siento feliz. No por esto, porque soy feliz aquí. No por lo que me rodea, no por donde estoy, ni lo que hago. Es por mi interior. Porque siento más alegría por todas las cosas fantásticas que me han pasado que tristeza por las cosas tristes que he vivido. Entonces, a mí me siento agradecido y me siento muy feliz de poder decir, he tenido una vida que el 95% de mi vida ha sido fabulosa.